Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por el privilegio de juntos alabarmos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de abrirmos tu palabra y escucharmos tu voz. Por favor, Señor, llena nuestro corazón con tu palabra y con tu espíritu, para vivir una vida cercana de Jesús en los caminos que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendiga a las familias de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Muy buenos días. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana. También quiero mandar un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio. En el Provaivet escuchamos un testimonio del poder que tiene la red de radio Nuevo Tiempo. Uno no puede mensurar, no puede medir la obra que hace la radio. En un momento cuando uno menos espera, el aparatito para sintonizar ahí se traba, se para, en una radio que dice el Señor que tiene un mensaje de salvación y de vida. Y uno no puede resistir al llamado del Señor. Qué lindo testimonio, ¿no, verdad? Les felicito por mantener aquí en la iglesia esta antena, esta radio que transmite esperanza y que transmite salvación. Les felicito también porque cada vez que vengo a esta iglesia veo que ustedes están avanzando en algo, están haciendo algo. Ahora, al entrar aquí por el costado, miraba la construcción que ustedes están desarrollando para tener un salón, para actividades sociales, para ser de bendición a la comunidad. Les felicito por eso, hermanos. Es lindo ver una iglesia en movimiento. Y de paso les digo que si una iglesia no está en movimiento, ella se convierte en un monumento. Y nadie quiere ser un monumento aquí, ¿no es verdad? A veces uno anda por ahí y en una plaza hay un monumento, una obra de arte que es un monumento, un recordatorio a la comunidad de los hechos de alguien o de alguna situación. Una iglesia no fue criada por el Señor para ser un monumento, fue criada para ser un movimiento, para estar en movimiento. Así que les felicito, sigan adelante, avanzando siempre, haciendo cosas hermosas para Dios. Hemos escuchado con aprecio, con cariño también los planes que ustedes tienen para la escuela, los esfuerzos de ustedes. Y les felicitamos por eso. Tenemos que como iglesia seguir siempre avanzando, con responsabilidad, pero avanzando siempre. Estoy contento. De hecho, estoy feliz de estar con ustedes, de rever los rostros de mis hermanos. El Mario nos decía al principio del nombramiento que la iglesia hizo al inicio de la semana pasada. Todos ustedes ya se enteraron. No creo que esté
preparado para esto. Creo que es mucho más grande el desafío que nuestras capacidades, que nuestras fuerzas. Pero también creo que Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Y les pido que por favor súmense en las oraciones al Señor, pidiendo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos use para que su iglesia siga avanzando con pasos aún más largos. En el año pasado, elegimos como versículo y como lema de nuestro congreso este verso de Apocalipsis que dice: la hora ha llegado. La hora de terminar con lo que Dios nos encargó. La hora de nos acercarnos más al Señor. Y la hora de estar con Jesús para siempre en los cielos. Los que creen que la hora ha llegado, por favor digan amén. La hora ha llegado. Unámonos en oración y en la misión para que de hecho no nos pase la hora. La hora de Israel había llegado, pero ellos no creían. Y tuvo Dios que llevarlos otra vez al desierto por más algunas décadas. No porque la hora no hubiera llegado, sino porque ellos no creían que la hora hubiera llegado. Y Dios dijo: bueno, ustedes no creen, los tengo que llevar de vuelta al desierto. En 1888 hubo una reunión de la Asociación General en Minneapolis. Se levantan dos pastores y empiezan a predicar de la gracia, de la justicia por la gracia. Otra vez el pueblo de Dios, la iglesia, no aceptó el mensaje. Años después, comentando este episodio, comentando esta situación, Elena de White dijo: si hubieran aceptado, el Señor hubiera venido, pero ellos no creyeron. Y el Señor tuvo que llevar su iglesia otra vez al desierto. Ahora miramos todas las señales, miramos los mensajes que el mundo político, social nos manda. La naturaleza está cobrando el precio de la desubicación del hombre, de la falta de respeto del hombre. La naturaleza nos está avisando, el mundo social nos está avisando, y la iglesia del Señor se está levantando. Y hermanos, cuando les digo que la iglesia del Señor se está levantando, les digo con convicción. Historias como de este hombre que escuchamos en el Prová y Ved se han repetido en distintos lugares. Dios está llamando los suyos. Iglesias se están levantando y haciendo cosas hermosas para Dios. Tenemos que creer y aceptar que la hora ha llegado para que el Señor no nos lleve de vuelta al desierto. Estamos muy cerca para volver al desierto. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Debemos creer, porque si no creemos, si dudamos ahora, el Señor tendrá que dejar pasar a esta generación y levantar otra. Y yo no quiero que pase. Yo por lo menos no quiero. El anseo de mi corazón es que el Señor vuelva en nuestra generación. Los que piensan lo mismo, por favor digan amén. Cuando decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Así sea. Y hay un ángel que lleva al Señor el informe de nuestras actitudes, el informe de nuestras elecciones, decisiones. Y ojalá el Espíritu Santo pueda hoy presentar delante del Señor un informe que diga que su iglesia aquí en Islas Malvinas está deseosa de encontrar con el Señor. Amén. Queridos hermanos, les invito a abrirmos nuestras Biblias, y si usted nos escucha por la radio, quizás tiene tiempo ahora, puede parar un catito y tomar su Biblia para estudiar con nosotros. Tome su Biblia en su casa, tome su Biblia, vamos a leer lo que dice San Juan
San Juan en el capítulo 4. Vamos a estudiar esta historia hermosa que habla a nosotros. Esta historia que foi preservada porque tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Si usted está en su casa, escuchando por la radio, tome su Biblia. Nosotros vamos a hacer una oración aquí. Usted que nos escucha también, por favor, en este momento, vamos a orar juntos. Pedir que Dios ilumine nuestro corazón para recibir el pan de vida. Querido Dios, tu palabra está abierta en nuestras manos. Queremos pedir, por favor, Señor, ponga tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu voluntad y que tu Espíritu nos dé el valor para vivir tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a leermos juntos el versículo 20, del versículo 20 adelante. Esta es una historia conocida. Jesús cambia su rutina, su camino para encontrarse con una mujer. El más grande predicador del universo. Cambia su rutina y su camino para predicar a una persona. Y el Señor tiene ese encuentro con la mujer y ahí la mujer hace una pregunta. En el versículo 19 nos habla de la pregunta. Nos habla que ella, en el versículo 20 nos habla de una pregunta que ella tenía en su corazón. Y dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu e en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Interesante, la mujer hace una pregunta y parece que Jesús contesta con otra cosa. Ella pregunta: ¿dónde adorar? Y el Señor le dice a ella cómo adorar. Ustedes vieron el final del versículo. La verdadera adoración es ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Ella pregunta ¿dónde? Y Jesús le dice cómo. Le dijo cómo adorar. ¿Qué es adorar para usted? Este es un tema muy importante en la Biblia. De paso, la adoración es el centro del conflicto. Si ustedes van al libro de Isaías, el libro de Isaías nos cuenta la historia de que el cielo, Lucifer, mira al Señor y quiere poner su trono arriba del trono de Dios para recibir ¿qué cosa? La adoración. El pecado es un misterio, no sabemos cómo surge el pecado. Yo sé porque yo soy pecador, porque yo nací de una familia de pecadores. Mis padres antes de mí, mis abuelos antes de mi padre, toda mi familia ha sido una familia de pecadores y yo nací en pecado y soy pecador. Ahora, ¿cómo surge el pecado en un lugar perfecto donde no hay maldad, en un corazón hecho perfecto? Es un misterio. Uno no puede explicar. Sin embargo, surge en el cielo. Lucifer ahí estaba dirigiendo el coro y mira a Dios y dice: yo quiero estar ahí, en el lugar que pertenece al Señor. ¿Por qué está Dios ahí? Yo podía estar ahí. Fíjense ustedes que recibir la adoración de Dios fue lo que motiva a Lucifer a pecar. Y este pecado y esta situación tan terrible se transfiere a la tierra. ¿Cómo fue la tentación que hizo a Adán y Eva? Si ustedes comen, serán semejantes a... ¿Qué quería Lucifer? ¿Qué quería Satanás? Ser semejante a Dios, recibir la adoración que pertenecía a Dios.
Y ahora a Adán y a Eva, la tentación, la propuesta es que si ustedes comen, se tornarán semejantes a adoración. Poner al yo en el trono que pertenece a Dios, ser semejante a Dios. Fíjense ustedes, esta ha sido la lucha y la prueba de cada hombre que vivió en la tierra. Incluso la tentación de Jesús en el desierto. Todo esto te daré si prostrado me adoración. La adoración es el centro del conflicto, hermanos. Decir que la ley de Dios es injusta fue una manera de decir que Dios no era digno de recibir la adoración. Y esta iglesia surge con un propósito. Esta iglesia surge con el desafío de dar 3 mensajes. ¿Y cuáles eran los mensajes? Tenían que ver con que la confusión, con que la Babilonia había llegado a su final y que la gente debería levantarse para adorar al verdadero Dios como corresponde en el día que corresponde. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje que tiene que ver con la restauración de la verdadera adoración. Esta iglesia surge para restablecer la adoración como corresponde. ¿Se entiende? La importancia del tema, adoración, es el centro del conflicto. ¿Quién adoramos? ¿Quién como iglesia adoramos? Ahora les pregunto de vuelta, ¿qué es adoración? Algunos creen que adoración es orar. Vamos a adorar al Señor de rodillas. ¿Ya escucharon esta expresión? Otros creen que adorar es cantar. Vamos a adorar al Señor cantando el himno. ¿Ya escucharon esta expresión? Otros creen que adorar es estudiar la Biblia. Vamos a adorar al Señor leyendo las palabras del Salmos. ¿Ya escucharon esta expresión? Todo eso hace parte de la adoración. Sin embargo, la adoración no son estas cosas. Imagínense ustedes, les voy a contar una historia para dar un ejemplo. Imagínense ustedes, una parábola por decir, no una fábula por decir. Imagínense ustedes que una persona viaja del pasado en una máquina del tiempo y llega aquí. Y estamos hablando a respecto de los autos, de los vehículos. Y esta persona que viajó en el tiempo nunca había escuchado a respecto de los autos, de los vehículos. Entonces nos pregunta, ¿pero y qué son los autos? Entonces nosotros le decimos, bueno, son un conjunto de tornillos. ¿Los autos tienen tornillos? Pero estaríamos explicando bien lo que son los autos, los coches, hablando que es un conjunto de tornillos. Quizás agregamos un poquito más en la información y decimos, bueno, son tornillos y butacas. Aún así no alcanza. Aún así la explicación es débil. Y podemos agregar, bueno, tiene cubiertas, pero tampoco. Decir que adoración es cantar, orar, leer la Biblia, es poco. Adoración es algo mucho más amplio. Adoración es algo mucho más completo. Hermanos, adoración es algo que podemos explicar con una vida entregada al Señor. Una vida guiada por el Espíritu Santo, porque el versículo 22 nos dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es una vida guiada por el Espíritu Santo, por toda la verdad. Y nosotros sabemos cuáles son los pilares de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La ley de Dios es la verdad, la palabra es la verdad, el Señor es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. En otras palabras, la verdadera adoración de un creyente es una vida guiada por el Espíritu, por toda la verdad bíblica, por toda la verdad
que representa la justicia de Dios, por toda la verdad que el Espíritu Santo te hace conocer, por toda la verdad que Jesús enseñó, por toda la verdad que la ley de Dios representa. ¿Sí entiende? ¿Qué es la verdadera adoración? Una vida guiada por el Espíritu en toda la verdad. Fíjense ustedes que el finalcito del versículo 23 dice que el Padre a los verdaderos adoradores buscan para que le adorem. Se a Bíblia habla que há verdadeiros adoradores, também nos dá a entender que há, que coisa? Falsos adoradores. Se Deus está buscando verdadeiros adoradores, é porque há falsos adoradores. E se o verdadeiro adorador é o que é guiado por el Espírito, por toda a verdade, falso adorador, que seria? Uma pessoa que não é guiada por el Espírito e que não camina em la verdade. Estes seriam os falsos adoradores. Queridos hermanos, de paso, Satanás desde siempre ha tratado de usar la creatividad humana, la distancia que el pecado creó entre el hombre y Dios. Satanás desde siempre ha usado la ignorancia del hombre y la vaidad. ¿Vaidad se dice? Vanidad. Me parecía que estaba mal. Satanás desde siempre ha usado la creatividad humana, la distancia que el pecado creó entre el hombre y Dios, la ignorancia, la vanidad y la rebeldía para convertir adoradores en idólatras. ¿Usted a quién adora? Antes que conteste, yo les quiero contar una historia de un adorador que creía estar adorando al Señor. Si uno le preguntase, Caín, ¿a quién vas a adorar? Yo estoy yendo a adorar a Dios, nos diría. Miren mis ofrendas, llevo lo mejor que he producido en la tierra. Voy a adorar al Señor. Aquí traigo los frutos de mi trabajo. Sin embargo, Caín no estaba adorando a Dios, porque no estaba dejando al Espíritu Santo guiar su vida y adorar como corresponde, como Dios había determinado, como Dios había pedido. ¿Se entiende? Pensaba con toda sinceridad de su corazón que iba a adorar a Dios y podía decir, mira mis ofrendas, es lo mejor que tengo. Pero ahí estaba el problema, porque era el mejor que él tenía. Era el mejor del fruto de su trabajo. Y Dios no pide el mejor de nuestro esfuerzo, sino que pide el mejor de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se entiende? Él creía adorar al Señor porque estaba llevando lo mejor que había producido. Pero el Señor quería el mejor producido no por Caín, sino producido por el Espíritu Santo en la vida de Caín. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién adoráis? ¿A quién adoráis? Satanás ha tratado de usurpar desde siempre la adoración que pertenecía a Dios. Que pertenece a Dios porque Él es el Creador. La adoración que pertenece a Jesús porque Jesús es el Redentor del mundo. Satanás ha tratado de usurpar y ha usado la creatividad humana. Cuando el hombre quiere adorar a Dios, pero no como Dios pide, él se convierte en un apóstata. Cuando el hombre quiere adorar a otro ser o cosa, este hombre se convierte en un idólatra. Idólatra se adora a otro ser o cosa. Y apóstata cuando quiere adorar a Dios, pero no como Dios pide. ¿A quién adoráis? Los verdaderos adoradores, Dios busca. Yo creo que Dios tiene aquí en Neuquén muchos verdaderos adoradores. Y Dios los quiere buscar, los quiere reunir. Dios los quiere encontrar y traer a su iglesia, a su aprisco. Los verdaderos adoradores
tienen una vida entregada al Señor, producen frutos del Espíritu, incluso trayendo al Señor estos adoradores que están perdidos. Los samarios, como esta mujer, ellos no creían en los profetas, ellos creían solo en el Pentateuco. Y este monte era el único lugar de adoración para ellos. La adoración para los samarios se había convertido en una serie de rituales, en una serie de enseñanzas, de hábitos superficiales. Para ellos, este lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo era un lugar sagrado. Y estando ahí, con estar ahí ya alcanzaba. Si estaban en este lugar, en el monte, bueno, ya estamos en el lugar que tenemos que estar, donde Abraham, nuestro padre, ofreció a su hijo. Estando aquí, con eso ya alcanza. Estamos en el lugar. Por otro lado, los judíos enseñaban que Jerusalén, la ciudad santa, era un lugar sagrado y que quien no estaba ahí, no estaba en la presencia de Dios. Es una pena cuando la adoración se convierte en puntos aislados de un sistema religioso superficial. La palabra del Señor nos dice allí en 1 Corintios, si pues comáis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. La palabra adoración también puede significar servir. La verdadera adoración no es un sistema religioso. La verdadera adoración es una vida de servicio. Yo diría, es un estilo de vida de un creyente ligado a Jesús que produce frutos. Y nosotros conocemos los frutos, ¿no? Hay una lista de ellos. Vamos a mirar, no toda la lista, que es larga, pero vamos a mirar algunos de estos frutos. Y lo encontramos allí en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Qué es la verdadera adoración? Una vida ligada al Señor que produce, ¿qué cosas? Frutos de Él, no frutos de mi esfuerzo humano, no frutos de la carne, no frutos de mi disciplina, no frutos de mi inteligencia, no frutos de mi dedicación. La verdadera adoración es una vida ligada al Señor que genera frutos del Espíritu. O sea, entregar al Señor nuestra vida para que Él pueda, por medio de nosotros, producir los frutos. Y estos frutos están en toda la Biblia. Vamos a leer solo estos dos versículos, 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, para meditar un poquitito en los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué significa decir que contra estas cosas no hay ley? Que usted puede vivir con toda la intensidad de estas cosas, porque no hay límite. Uno no tiene que estar preocupado si está siendo exagerado en el amor, porque no hay ley. Puede amar con toda tu intensidad, no hay ley. Puede amar con todo. Dirían los chicos, a full. Los frutos del Espíritu. ¿Quieres saber si eres un verdadero adorador? Mire la lista de los frutos del Espíritu. Los verdaderos adoradores, los adoradores que Dios busca, son guiados por el Espíritu para producir los frutos del Espíritu. Adorar a Dios es más que cantar. Adorar a Dios es más que orar. Adorar a Dios es más que leer la palabra de Dios. Adorar a Dios es más que ir a un monte o a otro monte para
encontrar con los creyentes para participar de un conjunto de actividades religiosas. La verdadera adoración al Señor es una vida que produce los frutos del Señor. No hay ley, no hay límite para la producción de los frutos. Otro día vi a un arbolito de manzana que las ramas estaban tocando al suelo, al piso, de tan pesado que estaban las ramas del arbolito. No hay límite. Se puede producir frutos con toda intensidad. No hay ley, no hay barreras. Qué cosa perfecta, ¿no? Amor, gozo. En otras palabras, alegría. Y qué importante es tener alegría, tener gozo. Quizás alguien me está mirando y pensando, sí, pastor, pero tú no conoces mi vida, no sabes lo que yo he pasado, ¿cómo voy a tener gozo? ¿Cómo voy a tener alegría, pastor? Tú no me conoces, no sabes de mis luchas. Quizás no sepa, pero yo sé lo que el Señor ha prometido. Quizás esté hablando para alguien que no tiene una casa aquí. Alguien que sueña en tener una casa. Pero no vivas triste porque no tienes una casa aquí. El Señor te promete una mansión en el cielo. Quizás alguien diga, pero Señor, mi familia me dejó. Tu familia te dejó, pero el Señor no te dejó. Te está buscando y va a reunir con una familia más grande, con una familia celestial. Quizás esté hablando para alguien que lucha con un problema de salud y dice, pastor, ¿cómo voy a tener gozo si estoy enfermo? Si mi salud ya no me acompaña. El Señor promete restauración, un cuerpo glorificado y una vida eterna. Tenemos que mirar más allá de las luchas de este mundo y entonces nuestro corazón se llenará de gozo, se llenará de alegría. Sabe que he encontrado algunos creyentes que en medio a las luchas te dan aliento. Y aquí no ha pasado de visitar a alguien en el hospital, a algún enfermo, y para llevar aliento, y al llegar ahí encontrar a esa persona, vuelve a casa alientado. Fue llevar aliento y vuelve a casa alientado. En cambio, ¿quién no se ha cruzado con un creyente que no tiene motivos aparentes, pero vive como si hubiera chupado limón? Mi nena, a ellos no les gusta que cuente sus anécdotas, pero yo cuento igual. Cuando era chiquitita y poníamos el limón en la mesa para la ensalada o para alguna cosa, ella agarraba la mitad del limón y lo chupaba. Y hacía una cara rara por el ácido del limón. Y uno creía, bueno, va a tirar el limón. Y hacía esta cara rara. ¿Y qué hacía después? Cuando le pasaba, volvía a chupar el limón. Y otra carita rara. Y seguía así. ¿Sabe que hay creyentes por ahí que parece que antes de venir a la iglesia chupan limón? Parece que chupan limón. Es fruto del Espíritu, hermanos, dice la palabra, tener alegría. Y alegría es algo que uno no puede esconder. Alegría es algo que uno no puede tener. Bueno, yo estoy alegre, pero mi cara dice otra cosa. No. Alegría desborda. Y alegría hace toda la diferencia en la vida del creyente. Quisiera tener tiempo para hablar de cada uno de los frutos del Espíritu, pero voy a hablar solo de este. De la verdadera adoración produciendo los frutos del Espíritu. Yo era pastor en un distrito y una hermana se acerca y dice, pastor, vamos a visitar a mi hermana. Yo le dije, bárbaro, vamos. Me dijo la hermana, mi hermana no es creyente, nunca quiso escuchar nada, pero ahora mi hermana está pasando por unas luchas y está muy dispuesta a escuchar de la palabra del Señor. Así que, pastor, vamos. Sí, hermana. Marcamos el horario y me fui contento porque una persona quería escuchar de Dios. Llegamos a la casa, una casa linda, muy cómoda, nos
pusimos ahí en el sillón, la hermana, nuestra hermana, empezó a hablar a su hermana, que no era creyente. Dijo, te traje al pastor para orar. Ah, muchas gracias, gracias pastor, bienvenido a mi casa. Hace falta la oración. Y yo me quedé contento, ¿no? Una bienvenida calurosa. Y dijo nuestra hermana a su hermana, porque Dios es maravilloso. Y en mi corazón yo decía, yes. La hermana iba bien. Dijo, porque Dios es maravilloso, Dios es poderoso y puede cambiar todo. Puede cambiar las tinieblas en luz. Y yo decía, qué predicación hermosa, voy a tomar apuntes por... Y la hermana iba bien. Y dijo, nuestra hermana, Dios puede cambiar tu vida. Cuando dijo Dios puede cambiar tu vida, su hermana, la que no era creyente, se acostó en el sillón y cruzó los brazos. Y mi mente hizo clic. Mandaba un mensaje. Había pasado algo. Estaba como que dejando esta charla. Entonces dijo esta señora a su hermana y a mí, qué raro me suena todo esto. Mi corazón empezó a latir fuerte. Y dijo la señora, qué raro me suena todo eso. Dios puede cambiar mi vida. ¿Y por qué no cambió la tuya? Yo te conozco. Siempre te estás quejando de todo. No te veo feliz. No sos una persona alegre. Qué raro que Dios puede cambiar mi vida y no cambió la tuya. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo salir de esta situación? La verdadera adoración, queridos hermanos, es una vida que produce frutos. Frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. Qué difícil tener paciencia, ¿no? Paciencia. Hoy estamos tan acostumbrados que las cosas pasen rápido. Si la compu no arranca en los segundos que uno está acostumbrado, ya tiene ganas de golpear la compu. ¿Qué le pasa? Paciencia, benignidad, bondad. Bondad con los grandes, con los chicos, con los jóvenes, con los que se equivocan. Bondad con aquellos que se equivocaram. E fé. Outro fruto do Espírito importante e difícil, não? Tener fé. La palabra de Dios tiene promesas maravillosas para el pueblo de Dios para estos días. Para estos días, para nuestra generación. Qué bueno tener fe y vivir mirando hacia el futuro que el Señor prometió. Me encanta la manera como termina este versículo. Contra estas cosas, contra tales cosas, no hay ley, no hay límite. No hay un límite para vivir el amor. No hay una restricción para vivir el amor. Puede vivir el amor con toda intensidad, sin miedo de exagerar. Puede vivir la benignidad sin miedo. No hay límite. Puede vivir con toda intensidad. Qué precioso. ¿Cuál es el secreto para producir los frutos? ¿Cuál es el secreto para vivir una vida de adoración? Porque hoy estudiamos que la verdadera adoración es producir frutos. Cualquier otra definición de adoración es pequeña, es corta, se queda corta. Cantar es poco, orar es poco, predicar es poco. Cualquier concepto de adoración es corto. El concepto de la verdadera adoración es una vida entregada y guiada por el Espíritu, por toda la verdad, produciendo los frutos. ¿Y cómo? ¿Cómo producir frutos? Jesús nos enseñó cómo. Él dijo que sin Él nada podemos hacer.
Él dijo que para producir frutos tenemos que estar ligados a la vid. Ligados a la vid. Es la única manera. La comunión diaria con el Señor. La única manera de evitar la idolatría, que es adoración a otro ser o cosa. La única manera de evitar la apostasía, que es que pretender adorar a Dios, pero de nuestra manera. La única manera, dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, que tampoco la ley fue capaz de salvar a los judíos, que la única manera es estar ligados a la vida. Eso es muy importante tener en cuenta, porque el pueblo de Israel, hermanos, que tenía la ley, que tenían a los profetas con ellos, en dados momentos, en momentos muy tristes de la historia, se convirtieron en idólatras, ¿no es verdad? El pueblo de Israel, en muchos momentos se convirtieron en idólatras. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo reyes que llevaron sus hijos y sacrificaron sus hijos a Baal. ¿Se acuerdan de eso? Idolatría pura. El pueblo de Dios sacado del Egipto, que anduvo por el desierto, que vio los milagros de Dios, el pueblo del Señor que tenía la ley, que tenían los profetas con ellos, se convirtieron en idólatras y adoraron a dioses paganos, incluso sacrificando sus hijos. El pueblo de Israel, hubo momentos que se convirtieron en apóstatas, queriendo adorar al Señor de su manera, con los recursos humanos. ¿Ustedes se acuerdan? Llevando fuego que Dios no aceptaba al altar. ¿Ustedes se acuerdan? El pueblo de Dios, les pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros libres de la apostasía o de la idolatría? La única manera de no nos contaminarmos con la idolatría de este siglo o con la apostasía. Repito, es importante. Idolatría, adorar otro ser o cosa. Apostasía es pretender adorar a Dios, pero no como Dios pide, sino como yo creo que es correcto. La única manera de estarmos protegidos contra la idolatría o contra la apostasía es estar ligado al Señor. ¿Qué nos liga al Señor? Comunión. Estudio de la Biblia, oración. ¿Y qué nos hace crecer en la fe? La misión que el Señor nos confió. Por eso surge la iglesia. En el marco del Apocalipsis, el capítulo 14, los ángeles que se levantan para dar el mensaje, en este marco, surge la iglesia para restaurar la verdadera adoración al único Dios y de la manera que corresponde. Dice la Biblia que a los verdaderos adoradores el Señor busca. Fue el primer versículo que leemos. Esta mañana yo quiero decir, Señor, já encontrou a uno de estos adoradores. Que tu espírito me convirta em um verdadeiro adorador, lleno de frutos, não frutos de mi esfuerzo, de mi disciplina, sino frutos del Espírito Santo. Eu quero dizer isso ao Senhor em la oração. ¿Cuántos de ustedes se querem sumar e pedir, Senhor, haga de mi vida uma vida de adoração? ¿Puedo ver as manos? ¿Cuántos querem dizer, Senhor, eu quero produzir frutos? Esta lista hermosa de frutos, eu quero produzir. Eu quero ser uma herramienta em tus manos para buscar outros verdadeiros adoradores. Ustedes, queridos, que nos escuchan por la radio, les quero invitar também para que participem de la iglesia, para que venham al culto. Súmense a los hermanos que han buscado de todo su corazón adorar al único Dios
de la manera que corresponde, en el día que corresponde, de la forma que corresponde. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Que juntos, como verdadeiros adoradores, podamos terminar la tarea que el Señor nos encomendó y muy pronto adorar a Dios en el cielo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Señor, porque desde que el hombre se perdió, tú estás tratando de buscar al hombre para convertir al hombre en un verdadero adorador. Gracias porque tu plan para nuestras vidas es una vida plena de gozo, produciendo frutos del Espíritu. Señor, ayúdanos a estarmos ligados cada día, cada momento, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, para de esta manera producir los frutos que esperas ver en la vida de tus hijos. Queremos ser adoradores con todo nuestro corazón. Queremos vivir una vida lejana de la idolatría o de la apostasía. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana,
Realiza en nosotros y por nosotros tu voluntad. Termina, Señor, concluye lo que un día empezaste en nuestras vidas. Y que así muy pronto nuestra adoración se transfiera de esta tierra a los cielos. Bendiga, Señor, las familias de tu iglesia, a los líderes de tu iglesia, para que la obra del Señor pueda avanzar y otros verdaderos adoradores puedan ser encontrados y reunidos con tu pueblo para seguir adelante en el encuentro con el Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores. Te lo pedimos por Jesús. Amén.